El tema es la obra del ministerio del nuevo pacto. Vamos a dividir en dos partes. Hoy voy a hablar una parte y el domingo concluimos con este tema. La obra del ministerio del nuevo pacto. Vamos a ir a 2 de Corintios 4, 10 al 18. Mire lo que dice 2 de Corintios 4, capítulo 4, versículos 10 al 18. Dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé; nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos permites tocar tu palabra. Ayúdanos en esta hora, amado Dios, que podamos, Señor, hablar tu palabra, Señor, pero no solamente dar una información o conocimiento, Señor, sino que, Padre Celestial, podamos, Señor, bendito Dios, en esta hora, Señor, ministrar vida, porque ese es el ministerio, en eso consiste la obra del Nuevo Testamento. La obra del ministerio del Nuevo Testamento es dar vida para que se exprese justicia en nosotros. Gracias, Señor, ayúdanos en esta hora a poder ver tu palabra, recibirla, Señor, como vida para nosotros. Gracias por mis hermanos que están presentes y aún por los ausentes, seguimos orando por ellos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pongamos atención a lo que dice el versículo 10. El versículo 10 dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que en el versículo 12 ya tocamos ese versículo? Dice que de manera que nosotros actúa la muerte. Y aquí nos aclara cuál es esa muerte. Y dice que llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Nosotros hemos sido llamados, así como un día algún hermano actuó la muerte en él para poder ministrarnos la vida a nosotros, porque alguien nos habló la palabra de Dios. Esa persona quizás tuvo persecución, porque a veces nosotros no crean que somos fáciles de creer, de recibir la palabra. A veces nos oponemos, pero ese hermano insistió y esa fue la tribulación que él sufrió, esa fue la muerte que actuó en él. Él estuvo dispuesto. ¿Para qué? Para que se manifestara la vida en otros, es lo que está diciendo. Por eso donde quiera que nosotros andemos tenemos que recordar esto, que la muerte tiene que actuar en nosotros, llevando aún en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, si nosotros nos quieren, no nos hablan o nos insultan por predicar el Evangelio, tenemos que estar dispuestos a soportar eso, porque es con un propósito. Esa persona que quizás se opone, nos grita, aún puede que se burle de nosotros, aún nos quiere golpear, esa persona un día se va a manifestar la vida en él. Entonces tenemos que nosotros que entender, porque en eso consiste el ministerio del Nuevo Testamento.
Si nosotros damos cuenta, ponemos atención a este versículo, aquí no dice que yendo o en todas partes a predicar con poder y con gloria y que la gente se convertirá en Cristo, no dice eso, sino que dice que llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. O sea que, miren, a veces nosotros desistimos o nos damos por vencidos cuando alguien no quiere. Y nosotros tenemos que insistir y aún estar dispuestos a padecer, porque dice que somos bienaventurados cuando padecemos por causa del Señor. Si sufrimos como cristianos, somos bienaventurados. Y a veces sí, es difícil, no crean ustedes que es algo fácil, sobre todo con nuestros familiares. Los familiares son los primeros que se oponen, son los que se resisten a que nosotros les hablemos la palabra. Yo quiero que pareciera que que nosotros aquí estamos predicando el evangelio al revés, porque hay muchos grupos que no predican esto, sino que lo que ellos predican es de que ven para que se acaben tus problemas, ven para que recibas sanidad, ven para que, y te das cuenta que nosotros aquí es que actúe la muerte de Jesús, o llevando la muerte de Jesús en todas partes. Lo que pareciera que lo que estamos hablando ustedes que vengan para que padezcan, ¿no? Pero eso es algo, y Dios lo hace con un propósito. Todo ese padecimiento tiene un propósito porque hay algo en nosotros que se llama el viejo hombre. Y ese viejo hombre no se muere tan fácilmente. Y todas esas circunstancias que están pasando son las que ayudan a nosotros a que ese viejo hombre se vaya amortiguando. Porque él siempre quiere salir. Si alguien nos ofende, rápido nos encendemos nosotros. Inmediatamente nos encendemos y queremos también pelear. Pero ahí tenemos que acordarnos que tenemos que llevar la muerte de Jesús todo el tiempo. En todas partes, dice. Cada día debemos de estar convencidos de cómo Dios nos está hablando aquí. Recuerden que no muchos hablan esto, más bien están llenos de ocupaciones, están llenos de actividades, pero ya vimos que esa no es nuestra prioridad. Porque a veces se cree que estar en muchas actividades, que esa es la prioridad. Nosotros lo hemos hecho aquí. Nosotros hemos hecho muchas actividades aquí, pero a veces no estamos pegando el centro, no estamos en el objetivo, en el enfoque de Dios. Porque podemos hacer muchas actividades y se acuerdan que citamos 1 Corintios 13, que si yo tuviese profecía, si yo diere mi cuerpo a ser quemado, si yo le diera de comer a los pobres, pero no tengo amor, nada soy. Entonces es que hay un propósito, porque luego dice que el amor es sufrido, es benigno, paciente. Entonces se dan cuenta que el amor ahí es sufrido. Hermanos, o sea que cuando nosotros estamos en el enfoque de Dios, estamos dispuestos a soportar lo que venga. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que la prioridad no es estar llenos de actividades de la iglesia, sino que estar enfocado. No estamos diciendo que no hay que hacer actividades, hay que hacerlas, nosotros también aquí lo hemos hecho, pero no es nuestra prioridad. No es nuestra prioridad es que se muera el viejo hombre. Miren, y este versículo una vez, ya van muchas veces, como 50 veces que les leo este versículo, pero este versículo me detiene a mí. Mateo 7, 21 al 23. Porque podemos estar haciendo muchas cosas y no estar en la voluntad de Dios, no estar en el propósito de Dios. Y de acuerdo al el propósito del ministerio del Nuevo Testamento es que nosotros padezcamos como cristianos, que nuestro viejo hombre se vaya amortiguando, se vaya muriendo cada día, para que el que está adentro se renueve. Amén. Dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan que
si nosotros crucificamos todas esas obras de la carne que leímos en 1 Corintios 6, y dice que si nosotros seguimos practicando esas cosas, no vamos a heredar el reino. Y aquí dice, otra vez repite el Señor Jesús y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que actuar a la manera del Señor, y la manera del Señor es que nuestro viejo hombre se vaya muriendo, se muera, se desaparezca totalmente. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Se dan cuenta que ellos estaban llenos de actividades. Ellos estaban profetizando, ellos estaban echando fuera demonios, ellos estaban haciendo muchos milagros. Y el 23 dice, y entonces les declararé, no reconozco, dice otra versión. Desconozco, dice otra versión. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Somos hacedores de maldad cuando nosotros no estamos a la manera del Señor. ¿Se acuerdan ustedes que por qué hacedores de maldad? El Señor Jesús le dijo un día a los discípulos que él era necesario ir a Jerusalén a padecer por los principales, por los sacerdotes y por todos los de ahí del cuerpo religioso. Y él estaba diciendo que él iba a ir a sufrir y aún morir. Y dice que Pedro, tomándolo aparte, lo reprendió y le dijo, Señor, ten compasión de ti, que nada de eso te acontezca. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, lo que Dios ya había decidido, era que el Señor Jesús pasara por ese trago amargo. No es cualquier cosa, por eso Él lloró, dice la Biblia que Él lloró y las gotas caían como de sangre, dice, por tanta tristeza que Él tenía. Entonces nosotros tenemos que ver que hay una voluntad de Dios. Por eso, hermano, no nos sorprenda cuando venga alguna tribulación. Porque mismo se acuerdan que leímos el versículo de ahí de 1 Corintios 4:17. Dice el 4, porque esta leve tribulación momentánea, va a ser algo momentáneo, o es una tribulación momentánea, es leve, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque el interior se va renovando. Entonces, por eso le decía el domingo que debemos de aprender a no quejarnos. Si nos quejamos es porque no queremos que nuestro viejo hombre siga sufriendo, se desaparezca. Por eso es que a veces nosotros desistimos o ponemos resistencia, más bien quiero decir, nos resistimos al trato de Dios. Y cuando entendemos esto, podemos aún alegrarnos cuando nos pasen cosas. ¿Quién es el que puede hacer eso? Dios. Todos los apóstoles, dice que ellos iban contentos cuando iban a morir. Es más, Hebreos dice que Jesús dice que con gozo padeció. Entonces nosotros solamente cuando entendemos eso, que nuestro viejo hombre se tiene que desgastar. Se tiene que desgastar. Entonces, sigamos viendo, porque recuerden que les decía que tampoco vayamos a ser desbalanceados y ser haraganes, dice la Biblia, en no hacer nada. No estamos diciendo eso. Hay que hacer un balance. Nosotros hacemos actividades, salimos a evangelizar. Cada quien toma un tiempo para evangelizar en su trabajo, con sus familiares, donde quiera que vayamos, en la escuela, en el trabajo, en las tiendas, tomamos una oportunidad para evangelizar. O sea, hacemos esas actividades de evangelismo, pero tenemos cuidado de que siempre sea a la voluntad de Dios. Que tenemos que estar atentos a la voz de Dios, porque de cierta manera el Señor un día nos va a decir, hey, ahí no prediques. ¿Se acuerdan que le pasó a Pablo? Pablo quería ir a cierta ciudad y el Espíritu le dijo no. Quería ir acá y el Espíritu dijo no. Y ya el Espíritu lo encaminó a otro lugar donde sí era la voluntad de Dios. Porque necesitamos hacerlo, tocar la voluntad de Dios en todo lo que hagamos.
todo esto que estamos hablando, ustedes deben de tener un oído redimido. Cuando estoy diciendo que las actividades no son nuestra prioridad, ustedes deben de escucharlo bien y saberlo. No estoy diciendo que no hay que hacer nada, hay que hacerlo, pero tenemos que saber que es Dios haciendo, es la voluntad de Dios. Y cuando es la voluntad de Dios, Él reconoce, porque se acuerdan que en Mateo 7 le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Muy bien, entonces vamos a ir a 2 de Corintios 4, versículos 1 al 2. Ya hemos leído esos versículos, pero sigamos leyendo. Dice 2 de Corintios 4, del 1 al 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ya sabemos cuál es el ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces ya hemos visto que el ministerio al cual se refiere el versículo 1 es el que se menciona en el capítulo 3 de 2 de Corintios. Y se acuerdan que decíamos que el ministerio es escribir cartas en el corazón de los hermanos. Y también en los versículos 8 y 9 también de 2 de Corintios 3 leímos que este ministerio se llama el ministerio del Espíritu y el ministerio de justificación. Entonces debemos de darnos cuenta que nosotros, todos los cristianos de todas las naciones donde Dios nos ha salvado, nosotros predicamos el Nuevo Testamento y somos gente que pertenecemos a un ministerio, al único ministerio. Recuerden que hemos enseñado que está bien decir que tenemos ministerio, pero no podemos, debemos de tener cuidado en no creer que ese ministerio viene a ser un título, sino que ese ministerio viene a ser un servicio. Somos servidores para un único ministerio, porque hay un solo ministerio. Por eso si usted dice que tiene su ministerio, y su ministerio es de la limpieza, vamos a decir, usted tiene que saber que ese no es un título, sino que es un servicio que estamos prestando para que se lleve a cabo el único ministerio, que es el ministerio del Espíritu, el ministerio de justificación. Entonces, la diversidad de ministerios son para este ministerio, porque también leímos en 1 Corintios, me parece que el 12:4, ¿no? Leímos ahí. Por eso tengamos cuidado de no tomar como títulos cuando habla de la diversidad de ministerios. Son los diferentes servicios que se están dando a la iglesia para que se lleve a cabo el único ministerio. Recuerden que nuestras reuniones les llamamos servicio. Vamos al servicio. Hoy los que vinimos a la reunión venimos a servir, ¿verdad? Entonces no es que somos mejores que los que no vinieron, solamente que los que no vinieron no dejaron su servicio a un lado, y los que venimos sí estamos cumpliendo con el servicio, porque debe haber una manifestación, una expresión de la iglesia local de ese ministerio. Hermanos, aquí han pasado personas y han entrado con nosotros aquí. Y ellos han entrado porque escuchan las alabanzas, escuchan la palabra. Y ellos han entrado aquí con nosotros. Y a veces no hay necesidad de que nosotros los invitemos, sino que ellos escuchan, porque hay una expresión, hay un testimonio de la iglesia local. Imagínense que un día ninguno de nosotros viniera a la reunión. Se deja de ver, y si pasa la gente ahí, ellos no están escuchando que estamos cantando a Dios, no están recibiendo eso de parte de nosotros. Amén. Entonces es importante que entendamos que nuestras reuniones de la iglesia son servicio. Amén, son servicio. Está bien, a veces no podemos venir por enfermedad, por problemas, por trabajo, pero tenemos que luchar porque es un servicio que estamos prestando para que se lleve a cabo el único ministerio. Por eso siempre, el otro día les decía a mis hermanos de Chimalpa, y también lo hemos predicado aquí, que yo soy terco en eso. Mi terquedad es estarles repitiendo, recordando las reuniones.
El próximo miércoles, si no vienen los hermanos, tengo que decir, hermanos, está dejando a un lado su servicio. Si el domingo los hermanos no vienen, tengo que decir, hermanos, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, porque se hace costumbre. Entonces, ¿dónde está el servicio? Amén. Pero recuerden que de aquí, lo que se escucha, lo que hacemos aquí, la gente que pasa en la calle escucha, y el otro día vino otro hermano, ya no regresan, pero por lo menos llevan algo. ¿Se acuerdan de los hermanos de Cuba, los cubanos que vinieron? También ellos pasaron aquí y preguntaron, es que escuchamos la alabanza, escuchamos que están hablando la palabra. Entonces recuerden que hay un servicio. Amén. Cuando venimos todos, y todos venimos con ese deseo de cantar al Señor, se escucha bonito. Amén. No digo que no se escuchó bonito hace rato, sí se escuchó bonito. Pero entre más hermanos se escucha más fuerte, ¿no? Entonces, recuerden pues a los que se quedaron en casa, y espero que no le estoy tirando a ellos, sino que soy un terco. La terquedad del evangelio. Le estoy recordando que usted no vino y su lugar está vacío. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que recordar que hay un servicio. Eso es lo que nosotros hacemos. Recuerden que les he dicho que a lo mejor usted no es el que toca aquí, no es el que predica, pero con su solamente presencia hace algo. ¿Cómo no? O sea, siempre he creído que a veces dicen que mientras menos manos toca, pero a mí siempre mientras más tenemos más hermanos, los que somos parte de esa iglesia local, se hace mejor la comunión. ¿Sí? Es verdad que si yo compro un pastel y nada más mi esposa y yo, pues sí nos toca de a mitad cada quien, ¿no? Pero no se disfruta. Necesitamos de nuestros hermanos. Espero que nuestros hermanos que no vinieron, que están escuchando, por lo menos están escuchando la prédica en esta hora, estén diciendo, no fui. Y me lo está tirando a mí, y sí lo estoy diciendo por usted. Entonces, 2 Corintios 4:12. Y todo esto que estoy diciendo no es para que ellos se ofendan, sino que actúe la muerte en ellos y digan, sí, el viejo hombre no me permitió ir. Dice, leamos 2 Corintios 4:12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entonces lo que dice es que si en nosotros actúa la muerte, lo cual significa que nos estamos siendo aniquilados, que nos están matando. Y mire, es que tenemos que entender eso, que la vida del cristiano es que sea aniquilado totalmente. Mientras nosotros no estemos aniquilados, siempre vamos a tener algo que nos detenga para que se lleve a cabo el ministerio. Ya vimos las cosas que nos detienen, por ejemplo, fornicación, adulterio, todas las que menciona ahí. Esas cosas nos aniquilan. ¿Se acuerdan que aún está la avaricia, la borrachera, todo eso está ahí? Entonces son las cosas que nos detienen. Ahí tiene que actuar la muerte. Actúa la muerte. Amén. Y tenemos una referencia. Vamos a Romanos 8:36. Fíjense cómo debe ser el pensamiento de nosotros. Romanos 8:36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos muertos. No dice estamos muertos, somos muertos todo el tiempo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Fíjense, hermano. Todo lo que nos hacen es para un propósito. Las personas lo que nos hacen, su persecución, el querer gritarnos, ofendernos, aún golpearnos, el que no nos hablen, el que nos marginen, todo eso nos ayuda a algo, que se muera nuestro viejo hombre. Por eso dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por eso leímos el verso 10 de 2 Corintios 4 que dice que llevando en el cuerpo siempre, no de vez en cuando, sino que siempre, ese debe ser nuestro pensamiento, debe ser el pensamiento
que nos gobierne nosotros. ¿Por qué? Para que se manifieste la vida. Hermanos, por ejemplo, si alguien nos dice algo a nosotros y en vez de responderle, en vez de contestarle y con otra ofensa, nosotros nos callamos, se manifiesta la vida. ¿Qué no dice la Biblia que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer? Porque haciendo eso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Está diciendo que le vas a remorder la conciencia y es cuando actúa la vida en él. Y esa persona dice, hey, de verdad que es cristiano, porque le dije tantas cosas y no, en vez de que también él me diga me ofenda, se cayó y ahí se muestra la vida. Y esa persona es sorprendida por el testimonio que estamos dando. Amén. Es verdad que nosotros somos débiles. Yo no me puedo creer más que ustedes. Todos nosotros somos débiles. Todos pecamos. Pero debemos de cargar un pensamiento todo el tiempo. ¿Y cuál es el pensamiento? Estoy muerto. Estoy muerto. De verdad, hermana, cuando alguien lo ofende a uno, se encienden las pasiones que hay en nosotros. Nos prendemos y inmediatamente queremos pelear, queremos decir, es más, le decimos. Y si no le decimos, pensamos y nos enojamos. Y es lo mismo decir que pensar. Entonces, pero ahí tenemos que declararse, y la regué y estoy muerto. Oh Señor, perdóname. ¿Sí o no? Tenemos que nosotros que cargar ese pensamiento todo el tiempo, porque si no vamos a reprobar. Porque el otro día nos daban el ejemplo del sismo, ¿no? Del temblor. Dice el hermano que tenemos 45 segundos para salir del lugar, para ir al lugar de menos riesgo, ¿no? A la zona de menos riesgo. Más o menos así es. Cuando alguien nos ofende a nosotros, tenemos un tiempo para pensar, estoy muerto. Y en eso actúa la muerte en nosotros y se manifiesta la vida. Pero si en esos segundos nosotros decimos, ahorita me desquito y yo también puedo gritar y yo también puedo pelear, y hermano, no se manifiesta la vida, sino que lo que manifiesta es muerte. Amén. Pero recuerden de que si en nosotros no hay ese pensamiento, jamás vamos a administrar vida. Es más, las personas dicen, para ser como tú. O sea, mejor paz, porque no se manifiesta la vida. Hermanos, somos tratados con las cosas que nos rodean. Esas cosas nos aniquilan. Hermanos, yo antes creía que orando por las personas que nos hacen algo, o nos ofenden, a veces digo, Señor, pues llévatelo, muévelo a otro lado, muévelo a Real de Tultepec. ¿Qué culpa tiene Aarón de que esas personas se vayan ahí? Es un trato para mí, ¿sí o no? Muévelo para Tórtolas. ¿Qué culpa tiene mi hermano Fabio y Toño? O sea, no tienen culpa ellos. El trato es para mí, ¿sí? Muévelo para la Aurora, la colonia ahí, para Fernando. O sea, ¿qué culpa tiene Fernando? Es un trato para mí. Y ahí tiene que actuar la muerte. Amén. Te maldicen, tú bendices. O sea, es difícil, no estoy diciendo que, eso no. Por eso tenemos que cargar en nuestro pensamiento, estoy muerto. Si te hacen una mala cara, estoy muerto. No pasa nada. Pero si yo me presto, no sé, hermano, por eso a veces nos enfermamos. Porque es lo que hace el viejo hombre, ¿no? Entonces, lo que quiero decir aquí es que si cada día nosotros estamos muriendo, entonces estamos dando vida. Pero si no nos estamos muriendo, en el caso mío, en mi caso, si yo no me estoy muriendo, no puedo ministrarles vida a ustedes. Esto es una palabra fuerte para mí. Lo único que les voy a llenar es conocimiento, y aún puedo usar terapias psicológicas para tratar de convencerlos a ustedes. Y es lo que hacen muchos siervos.
Ellos no hablan, no tienen una palabra sobria, sino que gritan y tocan los corazones de los hermanos, hasta los hacen llorar. Y eso son terapias psicológicas. Y eso no ayuda, pues, porque no estamos ministrando vida. Por eso es un reto. Dios me está desafiando en estos días. Me está desafiando porque yo debo de ministrar vida a ustedes. Y no nada más yo, sino que ustedes. Pero a mí, primeramente, Él me dice, tienes que ministrar vida, no conocimiento. Porque lo más importante no es lo que yo digo, ni lo que yo hago. Lo más importante es que yo me esté muriendo, que realmente hay una realidad de lo que estoy hablando con ustedes, de lo que le estoy hablando, lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, que yo me esté muriendo cada día, para que cuando yo hable, la vida de Dios sea recibido por ustedes. Porque donde no hay muerte, no hay resurrección. ¿Cuándo es que se manifestó la resurrección? Cuando el Señor Jesús murió. De hecho, ya había resurrección, porque Él dijo, yo soy la resurrección, la vida, porque Él vivió una vida crucificada. Él vivió muerto en ese tiempo. Amén. Entonces, ¿qué responsabilidad tan grande tenemos todos? No solamente el que predica, sino que todos nosotros. Cuán importante es llevar la muerte de Jesús con uno para que uno pueda impartir vida. Hermanos, por eso es importante ver lo que es la administración. Y voy a decir una vez más, ustedes tengan cuidado qué es lo que están escuchando en las redes sociales, aunque sea palabra de Dios. Porque, hermanos, necesitamos saber que nos están ministrando y no conocemos a esas personas. Necesitamos nosotros, aquí usted siempre le ha dicho, hermano, pruébenme, conozcan mi espíritu. ¿Se puede? Se puede. Ustedes pueden hacer eso. Si realmente yo estoy viviendo lo que estoy hablando o es puro cuento. Amén. Por ejemplo, pongo una ilustración. La música ministra. Por ejemplo, el rock ministra. ¿Sí o no? Los que escuchan rock, cómo se visten, cómo se conducen. ¿Sí? Ustedes lo han visto. Y ahora hay otro, el reggaetón. Es otra música que está pegando duro en ese tiempo. O los corridos tumbados. Miren lo que ha hecho el reggaetón. Hay muchas cosas que hace, pero algo que es más visible es que todo el mundo tatuado en este tiempo. ¿Sí? Todo el mundo tatuado. Bueno, casi todo el mundo, porque nosotros no. Pues se dan cuenta que ahí los jóvenes son atraídos a tatuarse porque así están todos esos cantantes. Ninguno de esos están libres de tatuar. Bueno, el hermano Daddy Yankee, ¿no? Ya se hizo cristiano. Y ya lo tiran acá, pero necesitamos conocer lo que él va a administrar. ¿Me explico? Porque si no, ya vamos a querer escuchar a puro esa persona. ¿Me explico? La música ministra. Y los que escuchan eso se pierden en esa administración. Los que escuchan rock, ellos, ese rock pesado, metal pesado, eso ellos se ponen los audífonos y se pierden. Yo he visto de muchos jóvenes. Les estoy hablando de esto porque todos nosotros debemos saber que todo lo que nos ministra es algo espiritual. Porque a nosotros nos ministran los espíritus. Detrás de cada eso está un espíritu. Por eso aún en mi hablar está un espíritu. Y por eso es importante que yo entienda, todos los ministros que predicamos la palabra debemos entender que debemos de morir a nuestra carne, morir a nuestro viejo hombre para que se manifieste la vida. Porque si yo sigo en mis placeres, mis deseos carnales, consintiendo todo eso, entonces ¿qué voy a ministrar a ustedes? Voy a ministrar eso. Amén. Por ejemplo, el reggaetón lo que hace es que ministra el espíritu de fornicación, de adulterio, de lascivia, de inmoralidades sexuales, de lesbianismo, de homosexualismo.
¿Se acuerdan ustedes? Hace tiempo les pregunté aquí a los hermanos qué música escuchaban en su juventud y alguien dijo Juan Gabriel. ¿Se acuerdan ustedes? Y ustedes saben de la orientación de Juan Gabriel en vida, ¿no? Y hay unas canciones que él dice que dicen que ahí él estaba cantando a un hombre. Así dicen ahí. Yo no me puse a examinar, pero ahí escuché que dice eso. Entonces, ¿se imaginan ustedes qué qué espíritu estaba ministrando ahí a nosotros? Hermanos, todo lo que nosotros hacemos es ministración de espíritus. Por eso es que nosotros tenemos que entender la Biblia. Porque si la muerte de Jesús no está actuando en nosotros, nosotros estaremos transmitiendo nuestro propio espíritu u otro espíritu. Y puede ser un espíritu desordenado porque al final de cuentas estamos transmitiendo lo que somos. Podemos transmitir un espíritu que no se apega a la palabra de Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Miren, vuelvo a repetir, no es que yo los quiera tener aquí, nada más me escuchen a mí. Tengan cuidado con lo que escuchan en las redes sociales. Dice la Biblia, no te lo digo yo, Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Dice, amados, no creáis a todo hablar, a todo espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu, porque lo que se habla es espíritu. Dice, sino probad los espíritus si son de Dios. Por eso, no estoy diciendo que ya no los escúchenlos, pero prueben si es de Dios. Inmediatamente, si nosotros tenemos un oído redimido, otros hermanos dicen un espíritu agudo, un espíritu despierto, inmediatamente cuando escuchamos a una persona decimos, ese no está bien. Entonces cuando yo a lo mejor lo escucho, yo así hago, yo escucho a alguien y se va, no lo juzgo y lo critico, o sea, hago un lado. Y si hablo algo bueno, de eso lo agarro, pero a veces mejor no lo escucho. Tenemos que aprender a probar los espíritus. Amén. Por eso, ¿se acuerdan que he dicho que debemos ser como los de Berea? Necesitamos probar, examinar si realmente lo que están diciendo es de Dios. Amén. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahorita hay de todo eso, hermano. Si no tenemos cuidado, pues bueno, pero si dice la verdad, ya nos está contaminando. Porque, hermano, nos podemos perdernos tan fácilmente. Pero esas personas, ¿quiénes son? ¿Usted los conoce? Pues le digo, pues el que tienen aquí lo conocen, pues. Por eso le digo, me ven ustedes, saben cuál es mi reacción, saben cómo me conduzco yo, ¿sí? Y si no, pregúntenle a mi esposa, ¿quién soy yo? ¿Me explico? No estoy diciendo que soy una persona perfecta, somos compañeros de lucha, pero sí hay un deseo en mi corazón de agradar a mi Dios. Y es lo que les he invitado, es que tengan deseo en su corazón de agradar a Dios, y Dios nos va a guardar del error. Amén. No nos debe de impresionar un buen predicador. Lo que nos debe de impresionar a nosotros es la clase de vida que ese predicador lleva. Porque así es el pensamiento divino. Vamos a leer Mateo 7:15 al 17. Mateo 7:15 al 17. Dice, guardaos de los falsos profetas, porque el otro versículo que leímos dice que han salido por el mundo, ¿no? Y dice el Señor, guardaos de los falsos profetas, de los que predican, pues, que vienen a vosotros, ¿qué? Con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esos no tienen misericordia. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué dice? ¿Por qué dice? ¿Qué quiere decir por sus frutos? Por su clase de vida, por su forma de ser. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Fíjense que ya sea que sirvamos en la alabanza, en la predicación, en la limpieza, en el diaconado, en el ancianato, en todo lo que se lleva en el ministerio, los servicios, la diversidad de servicios,
Todo lo que hagamos, hermano, tenemos que estar seguros que estamos ministrando, que con nuestro servicio estamos ministrando vida a los hermanos, que bendice. Y no es para exaltar, pero por ejemplo, me han hablado hermanos de Legos, mi hermano Fabio nos anima. Está diciendo que lo que él está ministrando, sirviendo, el servicio que está dando aquí, le está dando vida a otras personas. Porque a mí me han hablado de otros lugares que lo ven en las redes sociales y dicen, no, me anima el hermano que está tocando con ustedes. Amén. Por eso todo lo que hagamos tenemos que procurar que sea ministrando vida a los hermanos. Amén. Miren, como pastor uno se equivoca. Y a veces con tal de que tengamos a gente sirviendo en la alabanza, por ejemplo, uno a veces pone a quien sea. Pero yo he aprendido poco a poco y hemos puesto 2 requisitos. Que sean personas dedicadas a la oración y que estén siendo alimentados de la palabra. Pero hoy voy a agregar otro. Y ahora un tercer requisito es que en ellos actúe la muerte. Salud, hermano. Que en ellos actúe la muerte. Que nos muramos a todas las pasiones, a los deleites de nuestra carne. Entonces se manifiesta la vida. Sí. Porque no es realmente el profesionalismo con que tocamos, sino que cómo está nuestro corazón. Si tocamos lo más sencillo, pero nos estamos muriendo cada día, lo que vamos a ministrar es vida. Amén. Por eso es importante que Dios nos ayude. Dios me está ayudando a mí a que cuando en la alabanza, porque a veces queremos poner verdad a todo mundo, pero no, tenemos que enseñarles a los hermanos que hay requisitos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender que ministramos, proveemos o damos lo que somos. A veces yo no tendría ni siquiera de hablar palabra a usted, sencillamente lo que yo soy, con que usted se junte conmigo, yo le estoy ministrando lo que soy. Por eso tenemos que clamar, Señor, ayúdanos. Porque es importante, porque nuestra forma de ser, ministramos. Dice 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar, bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. O sea que las malas amistades que nosotros tomamos nos echan a perder. Por eso tengamos cuidado con quién nos juntamos también. Amén. Tengamos cuidado porque si no, dice el dicho ahí, las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Como dice aquí, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. La buena costumbre de nosotros es impartir vida. Pero si nosotros tenemos malas amistades, esos nos echan a perder. Por ejemplo, cuando yo era un adolescente, me juntaba con personas ya mayores que yo, y uno de ellos primos, y ¿saben qué hacían ellos? Fumaban. Y yo también aprendí a probar el cigarro. Sí, probé el cigarro. Y no sé qué pasó, que de repente mi voz en mi garganta se me tapó. Y gracias a Dios que me guardó. Y ya no seguí probando, porque en eso de andar con ellos, si uno de repente dice, voy a probar, ¿no? O sea, se dan cuenta. Por eso nosotros tengamos cuidado. Bueno, estoy hablando de los que no hemos probado, pero los que ya han probado, vienen a Cristo y el Señor los va quitando poco a poco. Amén. Tenemos que creer eso. Entonces, también con la cerveza, yo nunca he tomado cerveza, pero también me juntaba con gente que tomaba. Y ¿sabe qué? Me sentía borracho entre ellos. Sí, porque empezaba a hablar como ellos. O sea que eso es lo que está diciendo. Las malas amistades
echen a perder las buenas costumbres, porque la buena costumbre nos enseña en casa, nos enseña la palabra de Dios. Amén. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, si no actúa la muerte de Jesús en nosotros, dicho en otras palabras, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, 5 al 6, miren lo que él dice, Colosenses 3, 5 al 6. ¿Cómo es que tiene que actuar la muerte en nosotros? Dice él, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal en nosotros? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. A ver, ¿qué pasa si yo no hago caso a la palabra de Dios, no actúa la muerte en mí, sino que doy rienda suelta a mis pasiones? Y fíjense que Dios es misericordioso porque Él dice, lo hace uno otra vez y otra vez, pero llega un momento que dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Porque su Dios es un Dios misericordioso. Pero te llega un momento en que dice, ¿sabes qué? Ya no me eres útil. Amén. Por eso le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. O sea que el Señor sabía que ella iba a seguir, porque eso de los vicios, de los problemas que tenemos en la carne, no se termina a veces de la noche a la mañana. Hay cosas que de la noche a la mañana, pero hay cosas que necesitan un proceso. Pero lo que el Señor quiere que veamos, que gobierne nuestro pensamiento es que estoy muerto, para eso muerto, estoy muerto. Y aún si lo seguimos haciendo, tenemos que creer que estamos muertos y pedirle perdón a Dios. Porque Él también dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si nosotros ya nos cerramos en nuestro corazón, no hay nada en nuestro corazón, no nos sentimos que eso que estamos haciendo está mal, entonces dice, la ira de Dios viene. Amén. Porque entonces somos desobedientes. Amén. Todos los días debemos de confesar que estamos muertos. Miren, desde que nos levantamos, Señor, estoy muerto para mis deseos carnales. Estoy muerto para lo terrenal. Estoy muerto para mis pasiones de la carne. Si nosotros no declaramos eso, hermano, entonces se aprovecha la carne, el pecado que mora en nosotros. No digamos ya no lo voy a hacer porque lo vamos a hacer. Mejor creamos y confesemos lo que el Señor dice, que somos muertos todo el tiempo, que estamos muertos, que la muerte actúe en nosotros. Y si de repente nos damos cuenta que estamos vivos, tenemos otra vez que aplicar la cruz. Es decir, crucificar esas pasiones y deseos. Porque se levanta otra vez, como que nos da un tiempo. Porque empieza el pensamiento. Lo que usted vaya a hacer, empieza un pensamiento. Y hay un tiempecito ahí para que uno diga, estoy muerto. Dios da una oportunidad de decir, porque no es malo ser tentado, lo malo es caer en la tentación. Amén. Pero hagamos como el apóstol San Pablo. Gálatas 2:20. Él dice, Gálatas, fíjense lo que tenemos que creer y aún confesar todos los días. Gálatas 2:20, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Alguien que está crucificado ya no se puede bajar de ahí, por sí solo. Ya no se puede bajar. Con Cristo estoy juntamente crucificado y dice, y ya no vivo yo, está actuando la muerte en él ahí. Tenemos nosotros que decir, más vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado porque las pasiones, los demás los deseos van a levantarse. Todos los días se levantan, todos los días a cada momento se levantan. Y es cuando nosotros tenemos que decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que nos da el poder, la fuerza para poder nosotros decir que vivimos para Cristo, o más bien que Cristo vive en nosotros y nosotros podemos crucificar esos deseos. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, porque no nos morimos literalmente, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tenemos que echar mano de la fe, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es como cuando uno va, por ejemplo, cuando yo estaba en la prepa o en la universidad, y de repente quería ser igual que los compañeros, que otros de mis compañeros, no estudiar, echar relajo y todo eso.
Pero hay algo que venía a mí, pero mi papá con tanto esfuerzo me está enviando, con tanto sacrificio me está enviando un poco de dinero para que yo siga. Y a veces eso me detenía a mí. Es lo que tenemos que pensar. Ya no debo de prestar mis miembros al pecado, sino confesar que estoy muerto y que con Cristo estoy crucificado, porque Jesús para eso murió. Para eso se entregó, dice. Para eso me amó y se entregó a sí mismo. Eso es lo que nos tiene que sacar, esas palabras nos tienen que sacar, pues. Yo me estoy muriendo a mi carne, a mi carne, a mi viejo hombre, ¿por qué? Y lo debo de hacer porque alguien murió por mí, alguien me amó, alguien se entregó por mí. Porque si no, entonces hacemos vana esa muerte. Esa cruz hacemos vana. Entonces nosotros tenemos que esos pensamientos gobiernen. Leamos último versículo, Romanos 6, 11 al 13. Romanos 6, 11 al 13. Miren, esto que estamos hablando, Pablo sabía. Él sabía cómo él batallaba. Miren lo que dice Romanos 6, 11 al 13. Así también vosotros consideraos. Tenemos que considerar, ¿qué? Muertos al pecado, porque el pecado a cada mañana, a cada día, a cada rato, a cada momento, se levanta ese pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, porque se está hablando de, todo lo que estamos hablando nos lleva a vivir una vida en resurrección. Porque está diciendo ahí, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿A qué nos prestábamos antes de ser cristianos? A muchas cosas. Ahora presentémonos nosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, viviendo una vida en resurrección. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque estamos hablando de que el ministerio es un ministerio de justicia. Que seamos personas justas, personas que estamos expresando a ese Dios justo. Amén. Entonces, pero esto lo estamos repitiendo y esto está en la Biblia, ¿no? Estos versículos no se van a quitar, ahí van a estar si usted lo lee una y otra vez. ¿Por qué? Seguimos repitiendo, estamos leyendo los mismos versículos. ¿Por qué? Es que a veces se nos olvida. Se nos olvida que tenemos que ir a todas partes con la muerte de Jesús. O sea, como hombre. Porque dice la muerte de Jesús, no la muerte de Cristo, la muerte de Jesús como hombre, como hombres tenemos que morir, tenemos que ese viejo hombre se vaya amortiguando y muriendo totalmente. Si nosotros llevamos a todas partes la muerte de Jesús, entonces lo que vamos a ministrar realmente es la vida. Pero si no llevamos la muerte de Jesús en todos lados, en todas partes, vamos a ministrar otras cosas porque es otro espíritu. Por eso dice, no le creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras y nos enseñas cómo es que tenemos, amado Dios, qué hacer, cómo es nuestra vida, en qué consiste este ministerio, es la obra del ministerio del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Que nos neguemos, Señor, cada día, que confesemos que estamos muertos, como dice tu siervo Pablo, Señor, que confesemos que somos muertos todo el tiempo, muertos para el pecado, muertos, Señor, para el mundo, muertos para la religión, muertos para la cultura, muertos para todas las cosas que nos detienen para que heredemos el reino, pero vivos entre los muertos, viviendo una vida en resurrección. Que todo lo que hagamos imparta vida, Padre. Gracias por tu palabra, que esto nos ayude, Señor, a vivir esa vida que tú quieres, que vivamos en tu voluntad, Señor. Gracias por nuestros hermanos en esta hora y gracias por tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.